amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este su canal de difusión filosófica, Grandes Cuestiones Filosóficas. Hoy vamos a hablar también de un tema muy importante de la filosofía. Vamos a hablar del racionalismo. Vamos a hacerlo desde las 10 características para identificar el pensamiento racional. Bienvenidos. Primera característica, los racionalistas creen que el origen del conocimiento se da en la razón. Entonces, cuando se afirma que el sol calienta la piedra, debemos entender que este juicio se hace de determinadas percepciones sensoriales, es decir, vemos y comprobamos. Esto nos indica el papel protagónico de los sentidos o de la experiencia. Sin embargo, hay otro dato que no procede de la experiencia. Hay un elemento que no hace parte de los conocimientos obtenidos sensiblemente, a saber que entre estos dos elementos, el sol y piedra, hay una relación causal. Entonces, recordemos que según Immanuel Kant, la causalidad es una de las categorías a priori del entendimiento, y entonces no proviene de la costumbre, como decía Hume, sino que tiene un carácter necesario y universal. Es decir, la relación causal no la intuimos con los órganos de ninguno de los sentidos, sino con la razón. Entonces, ¿qué respuesta podemos dar a la pregunta de dónde surge el conocimiento? ¿De la experiencia o surge del pensamiento? Esta cuestión puede tener todo un sentido psicológico, y en ese sentido cabría preguntarnos, ¿cómo se da psicológicamente el conocimiento en el sujeto? Pero esta cuestión también puede tener un sentido lógico, y en ese sentido también cabría preguntarnos ¿en qué se funda la validez del conocimiento? ¿Cuáles son sus bases lógicas? Estas posiciones representan largas escuelas filosóficas antitéticas a través de la historia. Aunque algunos han tratado de unirlas, como es el caso del intelectualismo de Kant. Entonces, quien crea que la razón es la base del conocimiento, este será racionalista, y quien crea que es de la experiencia, pues este será empirista. Para este video entonces solamente hablaremos de los que creen que el conocimiento o la base del conocimiento se da a través de la razón. La segunda característica es que para el racionalismo la verdad debe ser necesariamente lógica y universalmente válida. Estos atributos se cumplen cuando nuestra razón juzga que una cosa tiene que ser así, y tiene que ser así siempre y en todas partes, y que no puede ser de otra manera. Entonces, cuando algo es así, es necesariamente lógico y universalmente válido. Por ejemplo, cuando se afirma que el todo es mayor que las partes, o que todos los cuerpos son extensos, pues esto es simplemente indiscutible, es decir, es verdad. De modo que eso tiene que ser así, y si nuestra razón dijera lo contrario, pues se contradiría a sí misma. Esta clase de juicios tienen indudablemente una necesidad lógica y tienen validez universal. En cambio, no se puede decir lo mismo, por ejemplo, de todos los cuerpos son pesados, o el agua hierve a los 100 grados centígrados. Eso es cierto, pero no necesariamente tiene que ser así. Estos juicios no tienen, digamos, la necesidad lógica ni la validez universal. El problema es que los sentidos nos muestran que efectivamente los cuerpos son pesados y que el agua hierve a los 100 grados centígrados. Es decir, los sentidos nos engañan, porque la verdad es que eso no necesariamente tiene que ser así. Es decir, los cuerpos son pesados pero en determinadas condiciones, y el agua hierve a los 100 grados centígrados pero también en determinadas condiciones. De modo que estas verdades son solo válidas dentro de determinadas condiciones. En cambio, no pasa lo mismo con las primeras afirmaciones. Todos los cuerpos son extensos, o el todo es mayor que las partes.
deriva del pensamiento, no de los sentidos. Y el pensamiento, la razón, es la que nos entrega juicios o verdades necesariamente lógicas y universalmente válidas. En últimas, la razón es pues la fuente de todo conocimiento verdadero. Tercera característica, el racionalismo sigue la lógica matemática. El área del conocimiento que tal vez mejor representa el racionalismo es la matemática. Como bien lo sabemos, las matemáticas nos ofrecen un conocimiento predominantemente conceptual y deductivo. En la geometría, por ejemplo, todos los conocimientos se derivan de algunos conceptos y axiomas supremos. En la matemática, el pensamiento impera con absoluta independencia de toda experiencia, sigue solo sus propias leyes. Todos los juicios son una necesidad lógica y tienen validez universal. Y como ya lo hemos dicho, así es como se llega al racionalismo. Y por esa razón es que la mayoría de los representantes del racionalismo fueron matemáticos, grandes matemáticos. Por ejemplo, Descartes, por ejemplo, Leibniz, que son representantes de esta corriente filosófica, eran buenos y grandes matemáticos. Muy bien, es importante aclarar que hay varias formas de racionalismo. El punto número 4, la característica número 4, es para hablar justamente de una de esas formas, el racionalismo trascendente de Platón. La forma más antigua de racionalismo la vamos a encontrar en Platón. Según Platón, todo conocimiento verdadero se distingue por su necesidad lógica y por su validez universal. El mundo sensible cambia constantemente y por lo tanto no nos puede entregar un saber seguro. En esto concuerda con los filósofos eleáticos, que aseguraban que los sentidos no se engañaban. En cambio, la razón nos entregaba un conocimiento seguro. Por medio de los sentidos solo podemos alcanzar la doxa, es decir, la mera opinión. De modo que tiene que haber un mundo suprasensible del cual saque nuestra conciencia cognoscente sus contenidos, que son además absolutos, que son además verdaderos. Platón lo va a llamar el mundo de las ideas en contraposición al mundo de los sentidos. Este mundo de las ideas no es meramente lógico, sino a la vez metafísico. Es un reino de esencias ideales metafísicas que se halla en relación con el mundo sensible. Las ideas son los modelos de todas las cosas empíricas que hay en este mundo, pero este mundo ideal también se halla en relación con la conciencia cognoscente, es decir, con la conciencia del ser humano, del sujeto. Entonces no solo las cosas son copias, sino que también los conceptos son copias de las ideas que hay en el mundo suprasensible. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, Platón lo va a denominar la teoría de la anamnesis o la teoría de la reminiscencia. La médula de este racionalismo es la teoría de la contemplación de las ideas. Podemos llamar a esta forma de racionalismo el racionalismo trascendente de Platón. Más adelante los desarrolladores de la filosofía de Platón van a ser por un lado el filósofo griego Plotino y por otro lado el filósofo africano San Agustín de Hipona. Plotino va a colocar el mundo de las ideas en el nous cósmico, o sea, el espíritu del universo. Las ideas ya no van a ser un reino de esencias existentes por sí, sino el vivo autodespliegue del nous. Nuestro espíritu es una emanación del espíritu cósmico. Entre ambos existe, por ende, la más íntima conexión metafísica. Entonces la idea de que nuestra alma contempló las ideas perfectas en el mundo de las ideas antes de quedar, digamos, encarcelada en el cuerpo humano es una idea superflua para Plotino. El conocimiento se da simplemente recibiendo el espíritu humano de las ideas del nous. El nous es el origen metafísico del espíritu humano. Esta recepción es llamada iluminación. La parte racional de nuestra alma es alimentada e iluminada continuamente desde arriba.
El punto número 5 tiene que ver con otra forma de racionalismo, el racionalismo teológico plotiniano-agustiniano. Posteriormente, el filósofo africano San Agustín va a recoger estas ideas y las va a modificar en sentido cristiano. En otras palabras, San Agustín cristianiza a Platón. Ahora, el Dios personal del cristianismo va a ocupar el lugar del nous. Las ideas se convierten en las ideas creatices de Dios. Y el conocimiento ocurre en el intelecto, cuando el espíritu humano es iluminado por Dios. Las verdades y los conceptos supremos son irradiados por Dios a nuestro espíritu. Es justo decir que Agustín también reconoce la experiencia como fuente del conocimiento, pero eso sí, en un nivel inferior. Todo saber procede de la razón humana o de la iluminación divina. La médula de este racionalismo es la teoría de la iluminación divina. Se puede llamar este racionalismo teológico. La sexta característica tiene que ver con otra forma de racionalismo, el racionalismo teognóstico. Como bien sabemos, el racionalismo se intensifica en la Edad Moderna. Uno de sus representantes es el filósofo francés Malebranche del siglo XVII. Según él, vemos todas las cosas en Dios. Al hablar de cosas, en esta frase, se refiere a las cosas del mundo exterior. Más adelante, el filósofo italiano Gioberti va a renovar esta idea en el siglo XIX. Según él, conocemos las cosas contemplando inmediatamente lo absoluto en su actividad creadora. Esta posición de Gioberti va a ser denominada ontologismo, debido a que parte de la idea del ser real absoluto, del ontos. Después, entonces, se va a llamar ontologismo a la filosofía de Malebranche y a las demás teorías afines. Hoy se entiende por ontologismo, en general, a la teoría de la intuición racional de lo absoluto como fuente única o al menos principal del conocimiento humano. Esta concepción representa igualmente un racionalismo teórico. Para distinguirlo del racionalismo teológico de San Agustín y decir que es una intensificación del mismo, vamos a llamarlo teognosticismo. La séptima característica tiene que ver con el racionalismo inmanente. Luego encontramos al fundador del racionalismo moderno, Descartes, y posteriormente su continuador, Leibniz. Con Descartes vamos a encontrar la teoría de las ideas innatas que se remontan a la última época del Pórtico con Cicerón y que había de representar un papel importante en el modernismo. Según esta teoría, poseemos de forma innata cierto número de conceptos y no cualquier clase de conceptos, sino justamente los más importantes, los conceptos fundamentales del conocimiento. Estos no proceden de la experiencia, sino que representan un patrimonio originario de la razón. Según Descartes, se trata de conceptos más o menos acabados. Y Leibniz va a pensar que tales conceptos solo existen en nosotros en germen, potencialmente. Es decir, hay ideas innatas porque es innata a nosotros la facultad de formar ciertos conceptos independientemente de la experiencia. Curiosamente, Leibniz acepta el axioma escolástico: nada hay en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos, pero le adiciona algo fundamental para el racionalismo, excepto el intelecto en sí mismo. Es decir, el intelecto es previo a todo, es innato. Este racionalismo puede ser llamado inmanente en oposición al teológico de Agustín y al trascendente de Platón. Octava característica, el racionalismo lógico. Por último, tenemos el racionalismo del siglo XIX. Lo que hemos dicho hasta ahora nos permite entender cómo se confunden las posiciones psicológicas y lógicas frente al problema del conocimiento. Pero es muy claro que lo que es válido independientemente de la experiencia
también tuvo que haber surgido independientemente de ella. En esta posición encontramos una nueva forma de racionalismo que sí distingue rigurosamente la cuestión del origen psicológico y la del valor lógico del conocimiento, y se limita estrictamente a investigar el fundamento de este último, es decir, a investigar la dimensión lógica. Y lo va a hacer con ayuda de la idea de la conciencia general, distinta a la idea de la conciencia concreta e individual. La conciencia general es algo puramente lógico, una abstracción, y no significa otra cosa que el conjunto de los supuestos o principios supremos del conocimiento. Vemos pues cómo el pensamiento sigue siendo la única fuente del conocimiento. El contenido total del conocimiento humano se deduce de esos principios supremos por modo rigurosamente lógico. Los contenidos de la experiencia no dan ningún punto de apoyo al sujeto pensante para su actividad conceptual. Esta clase de racionalismo es denominado como racionalismo lógico en sentido estricto. Novena característica: el racionalismo es exclusivista. El mérito del racionalismo consiste en haber visto y subrayado con energía la significación del factor racional en el conocimiento humano y por encima de cualquier otra especie y cualquier otro factor del conocimiento. Pero es exclusivista al hacer del pensamiento la fuente única o propia del conocimiento. Como hemos visto, ello, armoniza con su ideal de conocimiento, según el cual todo conocimiento verdadero es necesariamente lógico y universalmente válido. Pero justamente este ideal es exclusivista, como sacado de una forma determinada del conocimiento, especialmente del conocimiento matemático. Y número 10, el racionalismo es dogmático. Otro defecto del racionalismo consiste en respirar el espíritu del dogmatismo. Cree poder penetrar en la esfera metafísica por el camino del pensamiento puramente conceptual. Deriva de principios formales, proposiciones materiales, deduce de meros conceptos conocimientos. Por ejemplo, cuando se trata de derivar del concepto de Dios su existencia o de definir, partiendo del concepto de sustancia, la esencia del alma. Justamente este espíritu dogmático del racionalismo ha provocado una y otra vez su antípoda, el empirismo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo video. Los invitamos para que continúen con nosotros. Chao.